Muy buenas tardes, docente, compañeros. Mi nombre es Jessica Juliana Casas Delgadillo. Soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad de Santo Tomás del Cabo, Chiquinquirá. Entonces, a continuación voy a socializar el trabajo final, que era la entrega de una base de datos sobre los artefactos tecnológicos y su clasificación. Entonces, primero que todo, vamos a empezar por mirar las relaciones que o sea, cómo las diseñé. Y entonces, como tal, estas son las relaciones. Yo hice pues tres tablas, en donde una de ellas es artefactos, la otra es la clasificación y la otra son las ciencias aplicadas, o sea, las ciencias en donde se aplican dichos artefactos. La clasificación es el tipo de artefactos que hay y los artefactos es donde se describe cada artefacto. Entonces, estas como tal, las relaciones que yo hice. Entonces, por ejemplo, eh, se dice que una ciencia aplicada tiene muchísimos artefactos y que una clasificación también tiene muchos artefactos. Entonces, pues es algo muy pequeño, pero la verdad sé que está bien diseñada. Entonces, aquí están las tablas, como tal, las tres tablas. Están unas consultas que yo creé, los formularios y unos informes en donde se muestra eh, de varias maneras lo que yo desarrollé acá. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la tabla de artefactos. Entonces yo la tengo así. Nombre de artefacto, o sea, primero la llave principal que es el ID del artefacto. Luego está el nombre del artefacto, las características que tiene y una imagen de cada uno. Ya aquí relaciono el ID de las ciencias, o sea, qué ciencia es aplicada, o sea, en qué ciencia está aplicada el artefacto y cuál es la clasificación. Ahora, la de ciencias aplicadas, entonces yo encontré tres ciencias aplicadas en las que son, bueno, las que se aplican, valga la redundancia, los artefactos que yo seleccioné, que está electrónica, magnetismos y mecánica, y pues está el ID de cada una de ellas. Y finalmente tengo la tabla de clasificación que, según lo que yo pude buscar, las clasificaciones son simple y compleja, no encontré nada más. Entonces esas son como tal las tablas que yo realicé. Entonces vamos a cerrarlas. Listo. Ahora vamos a mirar las consultas. Entonces, esta es una consulta que yo hice en donde se muestra primero el nombre del artefacto, el nombre de la ciencia en la que pertenece, el nombre de la clasificación y las características. Entonces, esta es una consulta que yo hice. Otra consulta diferente fue que primero me apareciera la imagen, después el nombre del artefacto, el nombre de la clasificación y el nombre de la ciencia aplicada. Y finalmente hice otra consulta en donde esté el ID de la clasificación, el nombre de la clasificación, el nombre de la ciencia que lo aplica y los nombres de los artefactos. Entonces, esas son como tal las consultas que yo hice. Ahora continuamos con los formularios. Bueno, yo hice un formulario para cada uno. Entonces, este es el formulario de artefactos. Entonces, eh, pues yo le coloqué color al fondo, a las letras y pues ahí aparece toda la información de cada uno. Entonces, por ejemplo, si queremos ir al siguiente, normal si nos le damos acá y ahí va saliendo el 2 que es el rastrillo, cambio la imagen. Entonces, yo le ingresé botones en donde se puede navegar fácilmente en el formulario. Entonces, que si tú quieres ir al final, entonces en el final es el décimo, que es una impresora. O si quieres ir al inicio, que sería el primero, que son las tijeras. Por ejemplo, si lo quieres borrar, entonces tú le das aquí en eliminar y si por ejemplo le damos sí, y pues queda eliminado el primer registro, ya no aparece, ¿sí? Entonces estos tres formularios son muy similares. Aquí sí dejo que se vea la tabla, pues igual tiene los botones, me iba pasando lo que pertenece a cada uno. Igual con la clasificación. Yo le coloqué color, le cambié la letra, pues para que se viera llamativo, y pues los botones, si queremos buscar,
si queremos agregar uno nuevo, guardarlos. Entonces, como tal, esos son los formularios que yo hice. Son bastante llamativos y bastante fáciles de utilizar para cualquier caso cuando nosotros necesitamos hacer algo. Y finalmente pues están los informes, que en los informes es donde nos muestra cómo queremos nosotros ver la información. Por ejemplo, este es un informe. Entonces, por ejemplo, yo lo coloqué que primero aparezca el ID, después el nombre del artefacto, las características y la imagen. ¿Sí? Este sería un informe donde se muestra la información, valga la redundancia, que yo tengo en la base de datos. Por ejemplo, miremos otro. Aquí yo ya coloqué nada más que aparezcan primero las características, después el nombre y el nombre de la clasificación. Entonces ahí es dependiendo de lo que como nosotros queramos mostrar la información a la persona que lo quiera ver. Por ejemplo, acá lo hice diferente. Aquí es el ID, el nombre de la clasificación, el nombre de las ciencias que lo aplican y el nombre de los artefactos. Entonces, como tal, este fue el diseño de mi base de datos final para la entrega. Y ya, espero pues les haya gustado y que pasen una buena tarde.